la experiencia que el nuevo código en su aplicación está dejando en los distritos judiciales donde ya opera plenamente, es una experiencia bastante satisfactoria. En Guaura, por ejemplo, un juicio público y oral, con todo lo que comprende, actuación probatoria, etc., no por conclusión anticipada, sino con todas sus secuencias y pasos, no dura, por más complejo que sea, más de 4 días. Y cuando el Ministerio Público en Guaura o en Arequipa elabora una estrategia o un plan de investigación en forma eficaz y eficiente, ya no necesita ni siquiera llegar al juicio, toma salidas alternativas, toma atajos y abrevia las causas a través, por ejemplo, de la llamada terminación anticipada. Luego de haber tendido puentes con el imputado, su defensor y también el agraviado, para que luego no existan reclamos. Y se han dado casos en los cuales un hecho, por ejemplo, de robo, ha concluido desde que se puso en detención flagrante al infractor hasta que se terminó anticipadamente con la causa, ha durado no más de 8 horas. O sea, no se ha requerido ni siquiera de un día para terminar un caso definitivamente. La estrategia del fiscal, la planificación apropiada para reunir todos los elementos de convicción que contundentemente le permitan elaborar un caso y con esa contundencia acercarse al imputado, a su defensor y a la víctima para promover una salida antelada, ha dado buenos frutos. Y en términos de reparación civil, de indemnización, que es lo que las víctimas en el viejo sistema casi nunca reciben, a través de la labor del Ministerio Público y de estas salidas negociadas basadas en el derecho penal premial, puesto que el que se acoge a terminación anticipada tiene premios de reducción de pena, como ustedes saben, gracias a la estrategia del fiscal, en el acuerdo se incluye siempre el interés resarcitorio o de indemnización de la víctima, por supuesto no al 100%, pero de una manera aceptable para que la víctima en ese mismo momento sepa que va a ser resarcida, que va a recuperar algo de lo que ha perdido y que eso se lo está garantizando el Poder Judicial a través de una sentencia condenatoria que aprobó el acuerdo entre el acusador o el fiscal y el imputado. Entonces, también los resultados
son positivos para la vida. Y otro resultado más que yo me serviría mencionar tiene que ver con el porcentaje y la distribución del mismo cuando nos referimos a los internos o reos en cárcel. En el Perú hay estudios como el de la Defensoría del Pueblo y del INFE que nos indican que están presos más de 30.000 personas, bastante más de 30.000, pero que de todos ellos el 70%, o sea, la gran mayoría, son procesados, lo que constituye una afrenta para un sistema democrático, porque si un procesado es presumido inocente mientras no es declarado culpable en razón de un juicio y una sentencia, ¿por qué tiene que estar preso si aún no es culpable? Podemos admitir ciertos casos excepcionales, gravísimos, etcétera, donde hay peligro procesal enorme, pero como excepción. ¿Cómo la regla puede ser que en la cárcel estén los que no deben estar y la excepción sea que están en menor medida los que sí debiesen estar, o sea, los condenados? 70% de procesados presos contra 30% de condenados presos. ¿Qué quiere decir? Que el sistema no funciona, que los procesos duran demasiado tiempo y que por lo tanto la situación de los procesados no se resuelve dentro del tiempo razonable. Pero en Guaura, donde ya el código se aplique desde el 2006, esta relación ha cambiado. Ahora, en el penal de Huacho, que agrupa a los internos de ese distrito judicial, la mayoría son condenados, sentenciados, y la minoría son procesados. Algo que no es frecuente ver en el Perú. Y lo propio está ocurriendo, lo propio está sucediendo en los otros distritos judiciales que poco a poco van asentando la aplicación del nuevo Código Procesal. De modo que yo no vengo a hablar de teorías, utopías o de ideales, de buenos propósitos. Vengo a hablar de realidades, de un nuevo modelo procesal penal que ya está en práctica y de operadores o actores fiscales, judiciales, abogados y policías que ya tienen un nuevo estilo de trabajo, que ya no se rigen por las viejas y caducas reglas de nuestro Código del 39 y mucho menos por esa patología procesal penal que es el procedimiento sumario, que no tiene ni siquiera etapa de juzgamiento y que permite que quien investiga sea a la vez quien sentencie, rompiendo la imparcialidad objetiva que todo juez debe tener. Eso ha desaparecido por completo con el nuevo código. Denuncia fiscal ya no existe. Auto de apertura de instrucción ya no existe.
investigación policial completamente autónoma ya no existe. Y en su reemplazo hay un mecanismo ingenioso, coherente, sistemático, eficiente y eficaz. Además de garantizador y promotor de la contradicción como manifestación propia del litigio o del enfrentamiento de las pretensiones procesales, una de ellas la del fiscal, la pretensión punitiva, y otra la del acusado, la pretensión universal. Vengo a hablar entonces, señores, sobre realidades, sobre experiencias del nuevo modelo, que ya ha dado origen inclusive a 2 resoluciones de casación, 2 sentencias casatorias pronunciadas por la Sala Penal Suprema Permanente en el año 2007 y en el año 2008. Y claro que hay muchísimas más que están pendientes de resolverse. La número 1 del 2007, que nos enseña a todos los que aplicamos el nuevo código cómo debe llevarse adelante una audiencia de determinación de prisión preventiva y cuándo en esa audiencia se puede admitir que no esté presente el reo y que solo intervenga su defensor y los demás interesados, obviamente entre ellos el fiscal. Solo hay determinados casos en los que en esa audiencia se puede admitir la ausencia o no presencia del imputado, porque la regla es que en esa audiencia siempre debe estar el imputado para ser escuchado, además de su defensor. Esa casación número 1 del 2007, Guaura, nos dice cómo debe ser una audiencia. Nos indica cómo la privación de libertad no se puede hacer por escrito, como ahora pasa. Díganme, hoy día, denuncia fiscal, ¿no es cierto?, sobre la base de lo que se ha investigado con la policía, una vez que se produjo la noticia criminal. Y entonces el fiscal dice, bueno, acá yo creo que hay que denunciar, y denuncia. ¿Quién ha estado en contacto con la noticia criminal? ¿Quién ha llevado adelante actos urgentes e inaplazables relacionados con esa noticia criminal? El fiscal y la policía, ¿no es cierto? Y luego, con la denuncia fiscal, todo se le envía a otro operador que nada tiene de relación directa con la noticia criminal ni con los actos de investigación preliminares, el señor juez. Todo se le manda por escrito y el señor juez, por escrito, decide si una persona va presa o queda en comparecencia. Lo escucha, le da oportunidad a que se discuta si se reúnen los requisitos del artículo 135 del Código del 91, o todo es por escrito. En el nuevo código eso es inaceptable. En el nuevo código el fiscal
tiene que pedir, no esperar, sino pedir que se disponga la prisión preventiva. Y debe, además, miren, no solo pedir, sino esforzarse sostenido en los elementos de convicción que tenga, luego de producida la noticia criminal y de trabajar con la policía. Digo, pedirle al juez la prisión preventiva y en audiencia fundamentar oralmente por qué pide esa prisión preventiva y convencer al juez. Pero no en solitario, sino en confrontación o contraposición a la otra parte. Al abogado defensor y al imputado, quienes oralmente también podrán decir: señor, no deben tomarse en cuenta los elementos de convicción del fiscal en el que se basa para que me manden preso. ¿Por qué? Porque fueron realizados irregularmente. Por ejemplo, no me advirtieron de mis derechos, me hicieron declarar sin abogado, el reconocimiento no se hizo en ruedas, se metieron a mi casa sin orden judicial. Así que todo lo que trae el fiscal en este momento para convencerlo a usted, juez, de que me mande a prisión, no tiene valor. Y yo reclamo que eso se excluya. Porque ahora rige la llamada regla de exclusión de todo aquello que se haya obtenido inválidamente o de manera irregular o violando derechos fundamentales. Y entonces, en la audiencia, se van a ver a cada uno de los actores y en público. De modo que cada quien habrá de sostener su posición, defenderla, combatirla del otro, y luego el juez hará todas las preguntas o inquirirá sobre todo lo que él crea pertinente para decidir. Le dirá el fiscal, por ejemplo: oiga, fiscal, correcto, está bien, ya entendí cuáles son sus elementos de convicción y ya también entendí que este es un hecho grave, pero quisiera que me explique cómo acredita usted el peligro de fuga en este caso. Dígame usted de manera específica con qué acredita el peligro de fuga. Porque el abogado defensor dice que este señor tiene domicilio, tiene trabajo, tiene familia, tiene negocios, está arraigado en la sociedad. Y usted dice que hay peligro de fuga. ¿Dónde está la acreditación de eso, señor fiscal? Y si el fiscal no acredita, ese juez dirá: no hay prisión preventiva, hay comparecencia. Pero en audiencia pública, miren el enorme cambio, solo en ese aspecto. ¿Qué quiere decir? Que el modelo ha sido completamente reemplazado y que los estilos de trabajo y la cultura de los actores que intervienen en el servicio de justicia penal también ha cambiado.
tenemos que poner de cabeza. Porque todo ha sufrido un cambio diametral. Gracias a Dios, para bien. Porque la aplicación del código, ahí donde ya está vigente plenamente, está dando buenos resultados, está alcanzando metas inimaginables. Entren ustedes a la página web del Ministerio Público y lean ahí en la parte donde dice Nuevo Código Procesal Penal el ranking de casos terminados de la manera más célebre. Creo que el ranking hasta ahora lo gana un caso que solo duró 4 horas para resolverse. Totalmente. Ahí está. Publicadas esas experiencias y anotados esos resultados. Entonces, tenemos un nuevo modelo y tenemos una nueva cultura procesal. Y además, requerimos de nuevas herramientas de trabajo. Esas herramientas de trabajo que nos permitirán aplicar correctamente el código son las llamadas técnicas de litigación oral o litigación forense. El código, que se dice acusatorio, garantizador y de tendencia adversativa, tiene una manifestación estructural. Es un complejo normativo con una estructura o vía procesal. Y la vía emblemática o la estructura definidora del nuevo código se llama proceso común. Ya no hay proceso ordinario, ya no hay proceso sumario, ya no existe eso. En el nuevo código hay una sola vía procesal, una sola estructura procesal que se llama proceso común. Todo el libro tercero del código se ocupa del llamado proceso común. Y ese proceso común tiene 3 momentos, 3 etapas, 3 escalones. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. De los 3, el más importante es el juzgamiento, y lo dice el propio código. No es una conclusión teórica, sino que el código dice: el juicio es la etapa principal del proceso común. Las anteriores etapas están a su servicio. Entonces, si yo quiero aplicar correctamente el nuevo código, tengo que conocer el proceso común. Tengo que entender sus institutos, sus etapas, finalidades. Tengo que saber qué hace en cada etapa cada sujeto procesal. El fiscal, ¿qué hace en la investigación preparatoria? ¿Qué hace en la etapa intermedia y qué hace en el juicio? ¿Lo mismo o tiene tareas muy diversas? El órgano jurisdiccional hace lo mismo en esas 3 etapas, tampoco. Y la defensa hace lo mismo en esos 3 niveles, mucho menos. Por eso que es tan importante definir
perfil de cada sujeto procesal y tener muy en cuenta cuál es la función que le toca a cada sujeto procesal en cada etapa. Quien no conozca el proceso común, mejor que se dedique a otra cosa, porque no va a poder intervenir en el nuevo proceso. Pero ¿cómo intervengo en el proceso común? Con herramientas apropiadas que se llaman técnicas de litigación. No es una moda, no es que ahora queramos, en vez de abogados, oradores, no es que busquemos solo, como algunos dicen, imitar a los gringos en sus juicios, como se ve en las películas. No. Las técnicas de litigación están contempladas en el nuevo código, o sea, tienen base normativa, por lo tanto son de cumplimiento necesario para quien intervenga en un proceso común. Por ejemplo, no hay juicio si no hay alegatos de entrada. ¿Quién debe hacer los alegatos de entrada? El fiscal y el defensor. ¿Qué contiene un alegato de entrada? Resume de la manera más clara, sucinta, directa, vívida, coherente, mi posición, mi pretensión procesal. ¿Y ante quién la dirijo? Ante un juez que hasta ese momento no conoce nada de la causa. O sea, el juez de juicio es un juez virgen, porque no ha intervenido en las etapas anteriores. Y lo preservamos virgen para que sea lo más imparcial posible en el juicio, porque él va a sentenciar. Y entonces, si él no conoce nada de la causa y es virgen en esa materia, ¿de quién debe recibir la primera información? De las partes. ¿Cómo? A través de los alegatos. Si un fiscal hace un alegato de entrada incoherente, desordenado, aburrido, extenso, creen que ese juez virgen que esté esperando información sobre la causa que va a sentenciar, va a ver con buenos ojos ese fiscal. Si un abogado defensor, en vez de hacer un alegato de entrada vívido, interesante, atractivo, convincente, hace un discurso cantinflesco, ¿creen que ese juez virgen que esté esperando información lo va a tener en cuenta? Miren nomás, como para empezar un juicio ya tenemos que manejar una técnica de litigación que se llama alegatos de entrada. Y luego, tenemos que pasar en el juicio a un momento estelar que se llama actuación probatoria. Yo, fiscal, en la etapa intermedia, dije, ofrezco estos medios de prueba, señor juez. La defensa hizo lo propio. Y luego de una audiencia, en la etapa intermedia, el juez dice, admitida, no admitida. Medio de prueba aceptado, no aceptado. Y a
así se elabora un menú probatorio que va a actuarse en el juicio. O sea, en la etapa intermedia se prepara el menú probatorio y en la etapa del juicio se actúa la prueba, testigos, peritos, evidencia material, evidencia documental, es posible también reconstrucciones o inspecciones judiciales. Todo eso, actuación probatoria. Y cada parte, fiscal y defensa, es responsable porque se actúen los medios de prueba que ofrecieron y les fueron admitidos. Entonces, el juez les dirá: ya los escuché, ya he oído los alegatos de entrada, más o menos tengo una idea de la posición de cada quien. Ahora tienen que probar lo que han dicho. E ingresamos a la actuación probatoria, empezando por el fiscal. Señor fiscal, usted que trae la acusación ha ofrecido 4 testigos, 2 peritos, y le han sido admitidos esos medios de prueba. Así que vamos a pasar a su actuación. Primer testigo del fiscal, por lo general es el agraviado. Primer testigo de cargo. Proceda, señor fiscal, a interrogar en público, en la audiencia, y oralmente, sin papeles. Porque si el fiscal prepara un interrogatorio escrito y no simples apuntes, por leer, va a hacer un mal interrogatorio y no va a obtener lo que quiere, que el testigo transmita información de calidad al juez virgen que le está informando recién. Entonces, interrogar también es un arte. El interrogatorio directo o el interrogatorio de mis testigos y peritos, ese interrogatorio directo es otra técnica de litigación que está relacionada con la preparación de mi testigo. O sea, no es que ahora, no es como ahora, que va o no va el testigo y bueno, ya veremos qué le preguntamos. No. Como ese es mi testigo, yo lo ofrecí, yo tengo que preparar. Entonces, días antes del juicio, el fiscal tendrá que reunirse con todos sus testigos y peritos y tendrá que prepararlos, decirles qué deben decir, cómo deben decirlo, qué es lo más importante que deben afirmar, cómo deben comportarse durante el interrogatorio, cómo es que se va a desarrollar esa actuación, inclusive simular con ellos el interrogatorio. Lo único que no le puede decir es que miente, nada más. Todo lo demás está permitido. Y lo mismo la defensa con sus testigos. Pero así como hay interrogatorio directo, también hay contrainterrogatorio.
O sea, termina el fiscal de interrogar a la víctima, por ejemplo, ¿ya? Y le toca al abogado defensor contraexaminar a la víctima. ¿Para qué? Para hacerle perder credibilidad, para destacar contradicciones, para destacar inconsistencias, inclusive para enfrentarla a declaraciones previas que ya no coinciden con lo que dice el juicio. Por ejemplo, porque la litigación se aprende practicando, haciendo. Por ejemplo, hay una técnica de litigación que se llama teoría del caso. La teoría del caso permite que el fiscal, sobre todo, y también la defensa, tengan un relato, tengan una posición compuesta por los elementos o por la información fáctica de los hechos, por una hipótesis jurídica que subsuma esos hechos y por medios de prueba que puedan acreditar el relato que se ha logrado establecer. Digamos que la teoría del caso del fiscal es que la agraviada fue víctima de una estafa con el viejo cuento de la venta del vehículo automotor de segunda. Esa es la posición del fiscal. Y digamos que la defensa tiene la tesis, o su teoría del caso es que es una relación estrictamente contractual y que en todo caso hay un cumplimiento de obligaciones contractuales que carece de relevancia penal. Ahí hay dos teorías del caso. Y esas dos teorías van a entrar al juicio a contraponerse. Primero en los alegatos, porque una cosa dirá el fiscal, es estafa, señor juez. Los ahorros de toda una vida perdida, la agraviada, afectada en su patrimonio, etcétera, etcétera. Y el defensor dirá en el alegato, se trata de una cuestión contractual, un incumplimiento de obligaciones. Y nosotros, en el primer momento que podamos, vamos a cumplir con las. Entonces, ya en los alegatos, ven cómo hay contraposición, contradicción. Entonces se vuelve a decir, y ahora, ¿cuál es el relato que lleva razón? ¿La del fiscal o la de la defensa? Hasta ahora me han planteado sus posiciones, pero yo necesito que las prueben. Y es ahí donde tenemos que hacer uso de las demás técnicas de litigación. El fiscal llama a la agraviada como testigo, porque ahora ya no hay eso de preventiva, ya no existe. Ahora el agraviado es un testigo para todos los efectos. También ha desaparecido el llamado criterio de conciencia, ya no existe más. Búsquenlo ustedes en el nuevo código, ya desapareció. Porque eso permitía subjetividades abusivas.
y afectaba la población. Ahora no. Ahora el juez tiene que su sentencia motivarla basándose en la lógica, la ciencia y la experiencia. Entonces también ya hay que tener conciencia de esa parte. Pero volvamos al interrogatorio, ¿no? ¿Cuál es la posición del fiscal? Que esto es una estafa, ¿no es cierto? Entonces, tiene que preguntarle a la testigo, que es la agraviada, de manera ordenada, cronológicamente estructurada, qué pasó antes, durante y después. Por ejemplo, señora, ¿usted por qué se interesó en comprar un vehículo? Y quizás la agraviada le conteste, porque leí en un periódico que había una tienda que vendía vehículos de segunda mano. Y luego de eso, ¿qué más hizo usted, señor? Fui a esa tienda con una amiga y encontramos al encargado del negocio, un tal Pedro. ¿Y qué pasó? Miren cómo pregunta el fiscal, antes, durante y después. Y con preguntas abiertas para que la víctima pueda relatar lo que pasó y transmitir información. Bueno, estaba el señor Pedro, encargado del negocio, responsable del negocio. ¿Y qué más? Empezamos las tratativas y decidí comprar un vehículo a $5,000. Y el señor me dijo, hay que firmar un contrato. Usted va a pagar $2,000, y por una serie de trámites que hay que hacer, vuelve la siguiente semana con la diferencia y le damos su vehículo. ¿Y ahí quedó todo? Le dice el fiscal. No, señor fiscal, no se prepararon. Es como una representación teatral. No, señor fiscal, ahí no quedó todo, porque yo después, a los 7 días, regresé por mi vehículo y con la diferencia, y la tienda estaba cerrada. Y el negocio ya no funcionaba. Y el tal Pedro no era vivo. Así que desesperada por esta situación, lo único que pude hacer fue ir a la comisaría a que se deje constancia de cómo se estaba encontrando el lugar aquí. Y el fiscal quiere decir entonces, señora, que usted en esa ocasión perdió $2,000. Sí. ¿Y de dónde tenía ese dinero? Bueno, soy una profesora jubilada que con mucho esfuerzo ha ahorrado su pensión para esto. ¿Y ha recibido usted el vehículo? No. ¿Le han devuelto sus $2,000? Tampoco. Pero ella está preguntando por el después. Y cierra el círculo. Todo eso ha llegado a la cabeza del juez como información de calidad, porque el fiscal hizo un buen interrogatorio. Pero ahora le toca al abogado defensor, le toca contrainterrogar. ¿Cómo contrainterrogaría el abogado defensor? Porque tiene la posibilidad. Él tratará de que la señora responda de tal manera que
la tesis de que es una cuestión no penal sino civil salga a flote. Y eso lo hará con preguntas cerradas, ya no preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, por qué, no, sino con preguntas cerradas. Diga usted tal cosa, ¿sí o no? ¿Cierto o no cierto? Por ejemplo, señora Juanita, digamos que así se llama la gravera, cuando usted fue el día tal al lugar cuya dirección tomó conocimiento, como nos ha dicho por una publicación, ¿encontró una tienda, sí o no? ¿Qué va a decir? ¿Y en esa tienda había vehículos que se ofertaban en venta, sí o no? ¿Qué va a decir? Sí, pero no, yo solamente le estoy preguntando sí o no, porque ya usted le explicó muchas cosas aplicadas. Yo solo quiero respuestas concretas. Y usted entre esos vehículos, luego de mirarlos, eligió uno, sí o no. ¿Qué va a decir? Era uno rojito, ¿no? Con placa tal. Sí. Y usted se sentó con don Pedro a negociar la adquisición de ese vehículo, ¿sí o no? Y usted firmó un contrato donde se decía que se le iba a vender un vehículo por tal precio, o sea, se fijó objeto y precio, que son las características básicas de un contrato, ¿sí o no? ¿Qué va a decir? Y luego, en algún momento, de manera radical y terminante, don Pedro le ha dicho que no va a cumplir con su obligación de entregarle el vehículo. Obviamente Pedro no le ha hecho nunca eso. Quería decir. Y cierro mi continuidad. ¿Qué he dejado en la mente del juez? He dejado la idea de que esto bien puede ser una situación solamente de carácter civil contractual. Entonces, eso también tiene que haberlo previsto el fiscal. Para en las preguntas o en la actuación de otras pruebas, dejar establecido que ese negocio fue un montaje, un artificio, que esa publicación fue una forma engañosa de atraer clientes y que en realidad desde un primer momento Pedro jamás estaba dispuesto a publicar. Y entonces, como ven, la actuación probatoria estará a cargo de las partes y las partes debatirán y se contrapondrán. Pero gracias aquí a las técnicas y de contra. Acabada la actuación probatoria, otra vez hay que hacer alegatos. Pero se llaman alegatos de cierre o de clausura. ¿Y ahí qué se debe hacer? El fiscal dirá, señor juez, sostuve yo al inicio de que se trataba de una estafa y hemos visto en la actuación probatoria declarar a la señora cómo fueron las cosas, a su amiga Luisa que la acompañó y que pudo observar lo que ocurrió.
Tengo información documental de que este señor Pedro nunca ha sido comerciante ni negociante de autos. Tengo información documental de que alquiló el local solo por una semana. Tengo información de que los vehículos que ahí aparecían en el negocio se los había facilitado un amigo por un cierto tiempo muy corto. Así que, señor juez, considero que he probado mi caso. Y no le ruego ni le imploro, sino que le reclamo una sentencia de condena. Porque eso es lo único que se puede emitir después de la actuación probatoria que me he encargado de desarrollar. ¿Y qué dirá la defensa? La defensa dirá: sostuve que esta es una cuestión contractual, y cuando he interrogado a la propia agraviada, así se ha visto. Han habido tratativas, ha habido contrato, ha habido obligaciones, sino que el señor fiscal no está convirtiendo a lo que es civil en penal. Por supuesto que si el fiscal ha hecho bien su tarea, que si el fiscal efectivamente ha actuado los medios de prueba que estoy diciendo, ¿a quién le va a dar la razón el juez? Va a ver que por más que haya contrato, es un contrato criminalizado, es un contrato que tiene por base no un acto jurídico limpio, sino vicioso, fraudulento, y entonces va a triunfar la posición del fiscal. Pero si el fiscal no se ha preparado bien, ni ha actuado los medios de prueba necesarios, entonces va a perder el caso y va a ganar. Esa es otra técnica de litigación. Miren cuántas tenemos ya. Teoría del caso, alegatos de entrada, ¿no? Interrogatorio directo, contrainterrogatorio, también objeciones cuando las preguntas se hacen mal porque son sugeridas, o sea, llevan la respuesta con ella, porque son compuestas, se pregunta varias cosas a la vez, porque son escuras, no se entiende, porque son subjetivas, se le pide una opinión a quien se le debe preguntar por hechos y no por opinión. Elucubrativas, se le pide que haga un raciocinio y no que responda sobre hechos. Objeciones también, para evitar que una pregunta pase y por lo tanto si no pasa no tiene que ser contestada. Y las objeciones se pueden hacer valer en el interrogatorio, alegatos de clausura o de cierre, ¿no es cierto? Es otra técnica de litigación. Incorporación de la prueba material o documental a través de interrogatorio. Por ejemplo, al interrogar a la señora por el fiscal, introducir el contrato, la publicación periodística, la ocurrencia policial, ¿no? Los documentos, por ejemplo, que acreditan los ahorros. Hay otra técnica de litigación que se llama uso de declaraciones anteriores. Por ejemplo, supongamos que Juanita, la señora, no recuerda bien, entonces podemos usar sus declaraciones anteriores dadas en etapas previas para que refresque memoria.
defensa podría usar una declaración anterior que no coincide con la del juicio para destacar inconsistencia. Todas esas son técnicas de litigación. Por eso, ahora se dice de manera clara y terminante que nadie puede entrar a un proceso común sin estar preparado y sin dominar las técnicas de litigación. O sea, en el proceso común ya no hay cabida para mudos y no hay cabida para improvisados. Porque el juez, como es virgen, por más que quiera no me va a ayudar si soy fiscal, porque no conoce el caso. Tampoco va a poder ayudar a la defensa, porque no conoce el caso. En cambio, ¿qué pasa hoy? Hoy, antes de ir a un juicio, ya los señores magistrados y sobre todo el director de debate saben el expediente. Y por lo tanto ya tiene hasta un prejuicio y solo busca completar ciertos vacíos. En el nuevo juicio no pasa de eso. Es un juez virgen que no conoce de la causa y que espera que las partes lo informen y lo compensen. Por lo tanto, ni mudos ni improvisados. Y en el proceso común, sobre todo en el juicio, de lo que se trata es de relatar, de probar y convencer. En el marco de contradictorio, del litigio, de la confrontación, del enfrentamiento de posiciones, por primera vez se rescata el sentido propio y auténtico del contradictorio, del verdadero litigio, de esa contraposición dialéctica de la que esperamos resulte la verdad. Muy bien. Ahí están las técnicas de litigación. ¿Por qué? Porque el viejo sistema nos acostumbró a la reserva a ultranza, casi al secreto. No te puedo dar el expediente, tú no tienes posibilidades de conocerlo hasta que no rindas instructiva, no te puedo dar copias. Nos acostumbró, además de la reserva a ultranza o al secreto, nos acostumbró a la escritura y al expediente. O sea, a ese astroso conjunto de actas del época española. Y el expediente desapareció, pues, ya no es claro. Hay carpetas de expediente judicial, pero no como ahora, según el nuevo código. Y también nos acostumbró a qué? A la rutina, a la burocracia, al trato, al proveído. Cuando hay evaluación, entonces van a tomar en cuenta mis resoluciones y mis providencias, pero no la solución del conflicto, no la eficacia del servicio. En cambio, el nuevo sistema